más allá de tener en su vida. Yo sé que es cierto, y como el tema de el sobrecosto de una alimentación saludable y el tema de que hoy en día todo es ultraprocesado. Aunque sí, no, digamos que vamos a ir viendo, pero digamos que ahorita también hay demasiada información sobre estos temas, ¿no? Pero entonces quisiera empezar como preguntándoles si alguna vez, como algunas de ustedes han notado como lo que comen, digamos que influye en su nivel de energía, en su estado de ánimo, en su capacidad para rendir, para concentrarse. Porque a veces, no sé, solo nos hablan de la alimentación como que prevención de enfermedades, pero no nos lo aterrizan como en serio en el día a día. Entonces, digamos que hay que empezar a hacer como que o sea, cada comida que nosotros tenemos también es una decisión que tenemos y es una oportunidad como para cuidarnos, ¿no? Y acá hay algo importante y es que la alimentación, por cómo la veo ahorita, por cómo veo también a mis pacientes, por ejemplo, es como que es muy de polos, ¿no? Entonces, o quieren hacerla totalmente perfecta, o definitivamente también nos vamos como al otro extremo y realmente no me preocupa nada, ¿no? Entonces, es más como empezar a verla también como algo como de conexión, sí, no de perfección, sino de conexión con nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro bienestar. Entonces, digamos que hay que saber que porque lo que comemos de verdad influye mucho en nuestro nivel de energía, porque uno muchas veces no se da cuenta y está trabajando y está como en días, ¿sí? Digamos que igual lo que comemos en verdad influye mucho y es que lo primero, por ejemplo, y por cómo lo veo que las personas lo llevan, por ejemplo, en las oficinas, es como, ok, me levanto, no tengo tiempo nada para comer, o lo que desayuno, por ejemplo, es un tinto y un pan, ¿no? Y me fui para la oficina porque pues ya, entonces, digamos que esa primera oportunidad y ese primer como momento de alimentación es demasiado importante. Cuando nosotros empezamos a saltarnos comidas, a posponerlo, de, no importa, ahorita que llega a la oficina a las 10, con algo, ¿no? Entonces hay que saber que igual nuestro cuerpo pues, requiere energía suficiente y constante. Cuando obviamente no se la damos, pues el cuerpo empieza, digamos que a apagarse, ¿sí? Empieza como a ahorrar energía. Entonces eso empieza a que uno tenga cansancio, debilidad, fatiga, y que sobre todo como en esas primeras horas del trabajo, pues uno en serio esté como muy, no sé, cabeceando, como con cansancio, y eso genera falta de concentración. Entonces una vez es como que no empieza a ver, o en verdad uno piensa que un tinto es suficiente para pues, empezar un día o un desayuno, pero pues no lo es, ¿listo? Esta también es otra. Y es que un desayuno alto en azúcares también nos puede hacer que nos dé un pico, eso se llama un pico de glucosa. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es muy común y frecuente, o desayunos como el que les decía, un tinto, o entonces algo rápido, ¿no? Un jugo de naranja, un pan, cereales de caja, y rápido y chao, Messi. Entonces acá hay que saber que estos alimentos lo que hacen es que suben muy rápido el azúcar en sangre, pero asimismo producen como un bajón también muy rápido. Entonces ahí es donde uno empieza también a tener pues como caídas de glucosa se llama, y ese nivel baja y pues evidentemente nos va a producir sueño, hambre, bajón de energía. Entonces básicamente que debe tener, esto no solo es como un desayuno, sino en general los platos que nosotros tenemos en nuestra alimentación. Debe tener un plato para que nosotros tengamos una energía estable, lo que les digo, y no tener esos picos de caída, bajón. Entonces, lo primero, aquí empezamos a desmitificar, o pues ahorita que digamos están tan famosos unos creadores de contenido donde dicen que los carbohidratos son el enemigo, ¿no? Pero un plato sí o sí debe tener carbohidratos, especialmente con fibra, porque los carbohidratos son nuestra principalmente energía, básicamente. Que son carbohidratos, avena, pan integral, papa, yuca, plátano, como todos estos alimentos, y arepa, por ejemplo. Entonces, son alimentos que perfectamente uno puede hacer en el desayuno y que además pues son rápidos. Yo sé que uno pues no tiene una hora ahí para preparar el desayuno todos los días. También algo de proteínas, sí, en verdad es súper importante, y porque les digo, porque pues sé mucho, pues más o menos como desayuna mucha gente, y muchas veces pues falta algo de proteína, ¿no? Huevos, lácteos, obviamente pues en un desayuno es poco común, pero carnes, pescado, eso ya no importa, pero que tenga algo de proteínas, sí, así sea un pedazo de queso, lo que sea. Las grasas también son demasiado importantes, entonces, aguacate, aceites, frutos secos, incluso un poquito, no sé, un poquito pues, de mantequilla de vaca no está mal, semillas, sí, las semillas también
la gente no las conoce, pero pues son una buena opción. Frutas y verduras. Entonces, si ven aquí en la imagen, pues es algo, realmente es un plato que es fácil de hacer, son tostadas, tienen guisado aguacate, huevo, tomate. Yo creo que eso no se demora 10 minutos armándolo. Y sí, lo que les digo nos puede empezar a dar como energía estable y que no tengamos como esos bajones de energía. También, obviamente, digamos que lo que comemos también impacta en cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Lo primero, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes acá, si tienen, o sea, han llegado a mucho nivel de hambre, pues obviamente empieza la ansiedad, como el mal genio, la irritabilidad, uno está como, no quiero que nadie me hable. Y obviamente es porque, pues, cuando uno pasa muchas horas sin comer, claramente, pues ya el cuerpo está como, por favor, dame energía. El cerebro es lo que te está pidiendo, entonces es como su forma de, ok, o me escuchas o qué. Y también hay que saber que lo que nosotros comemos también influye mucho, por ejemplo, lo que les decía, en niveles de azúcares, pero también en lo que producimos. No sé si han escuchado serotonina o neurotransmisores, los que están relacionados con calma, bienestar. Entonces, comer, digamos que es suficiente, pues ayuda a sentirnos como algo más estable. Pero también esto es demasiado importante que lo sepan, y es que hay algo que se llama el intestino cerebro. No sé si han escuchado que el intestino es nuestro segundo cerebro, no sé si lo han escuchado, pero es nuestro segundo cerebro porque básicamente el intestino produce más del 70% de la serotonina, ¿sí? Y aquí también incluso hay terminaciones nerviosas. Entonces, digamos que es muy importante que nosotros en verdad empecemos a aprender un poquito más como el tema de la alimentación y el intestino, porque básicamente es que es un estudio. Entonces, lo que pasa acá repercute acá y lo que repercute acá pasa acá. Entonces, no sé si se han dado cuenta, muchas personas somatizamos, que es normal, de forma gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa? Uno está asustado, uno está nervioso. Algo pasa con el estómago. Entonces, uno le da estreñimiento, o a otra persona le da diarrea, o le da mucha hambre, o se le corta el hambre, ¿no? Es porque obviamente es un eje que está interconectado. Entonces, cuando nosotros tenemos una alimentación, primero que es muy bajita en fibra, siempre tiene fibra, frutas, verduras, cositas integrales, en alimentos fermentados, no sé si han escuchado el kefir, yogur, todos estos son las bacterias, y es muy alta también ya como en ultraprocesados y grasas, pues nosotros empezamos a alterar como ese eje, ¿no? Esto también lo que les decía es demasiado importante, porque básicamente nuestro cerebro necesita energía constante para funcionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí entra lo que les digo, un mito, y es que mucha gente también es como, ok, voy a cuidar con la alimentación, ¿qué es lo primero que hago? Corto carbohidratos o corto harinas. Y ese es el peor error, básicamente, porque nuestro cerebro necesita 120 gramos de azúcar, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a no comer suficiente, pues obviamente el cerebro no va a recibir la suficiente energía y que empieza a pasar, pues obviamente, lo que les decía, estrés, falta de concentración, irritabilidad, nuestro entorno claramente es como nos empieza a alterar. Entonces, por eso, en verdad, también es como tan importante tener como una alimentación balanceada, ¿sí? Y este también me gusta hablar muchísimo porque es algo que veo mucho en las empresas, sobre todo como sí, los trabajadores. Es que hay que tener cuidado con la energía temporal que pensamos que nos da la cafeína. ¿Sí? Muchas personas, muchos trabajadores se la pasan a punta de té todo el día porque es como que es lo que me da energía, entonces necesito rendir. ¿Qué pasa? Primero, pues la cafeína no es que nos dé energía. ¿Sí? Lo que hace la cafeína es que básicamente bloquea la señal de cansancio, porque hay una moleculita que se llama la adenosina, se hace en nuestro cerebro y la cafeína se parece mucho a la molécula de la adenosina. Entonces, claro, la cafeína llega y es como, ok, no te hagas acá, pero no nos está dando energía, básicamente solo está eh, como tapándolo. Solamente cuando pasa el efecto que pasa, obviamente aparece mucho más cansancio, aparece, pues vuelve a aparecer porque la alma nunca desapareció. Entonces hay mucha gente que se la pasa en ese ciclo, ¿no? Como de café, pico de cansancio, café, pico de cansancio. Y realmente pues lo que están haciendo es, por eso puse esta foto, porque obviamente ya llega un punto en el que la cafeína más es un estimulante del sistema nervioso, entonces nos tiene así, ¿sí? O mucha gente, no sé, sobrepasa las 4 tazas que digamos es lo seguro como para consumir, entonces la gente está estresada, toma café, pues se va a estresar el doble y además va a tener mucho más cansancio, ¿sí?
Entonces, lo que les digo, hay que tener mucho cuidado como con ese ciclo, que a veces es interminable, que la gente se termina un tinto, vuelve y se sirve otro, ¿no? Entonces, como para que lo sepan. Este también es, digamos, que un aspecto importante y es como la parte de nuestros huesos, la densidad ósea. Que bueno, ahorita digamos que la mayoría estamos jóvenes, entonces como que no le pone atención, ¿no? Pero digamos que el cuidado de los huesos también es desde que estamos jóvenes. Y esto es importante porque a partir de los 30 años uno empieza a perder densidad ósea, ¿sí? Entonces, es muy importante que pues, una vez es como que obviamente ya supera los 40, los 50, y pues si no se cuida lo suficiente, pues obviamente aumenta el riesgo de una osteoporosis o de problemas de huesos. Pero cuando estamos antes, es importante que sepamos que para cuidar el hueso, digamos que hay como una triada, ¿sí? Obviamente está como la importancia de consumir calcio, lo que les digo. Si alguno que tiene menos de 30 años, es importante que aproveche y en verdad todos los días tenga un consumo de calcio. Ya después de los 30 años la absorción de calcio disminuye, entonces así tengan 70 años y piensen que por todo consumo suplementos de calcio es muy poquito lo que se absorbe. Pero pues calcio, la vitamina D oiga, es demasiado importante. ¿Cómo lo tenemos? Sol. Entonces, ¿por qué le digo? Porque la mayoría de la población tiene una deficiencia de vitamina D. Entonces, si además de todo ustedes, la próxima vez que vayan al médico, como a pedir exámenes pues como de control, pueden ver cómo está su vitamina D, pero se lo recomiendo demasiado porque la vitamina D cada vez tiene más estudios que no solo actúa como una vitamina, sino empieza a tener como muchas funciones hormonales, en nosotras las mujeres es muy importante. Si la tenemos bajita, es mejor que empecemos a suplementarnos, ¿sí? Pero según nos hemos viendo los niveles. Eh, y actividad física. Esto es como la tarea de cómo tener como una calidad de huesos importantes, entonces donde hay lácteos, pues obvio la mayoría hacen los lácteos y es como la mejor fuente, sardinas, ajonjolí, sésanos con semillas, almendras, brócoli, todo eso es importante. ¿Alguna acá consume algún suplemento? ¿Qué tomas? ¿Con el colágeno? ¿Algún otro suplemento? Entonces, esto me gusta mucho porque el colágeno ahorita está en boom, ¿sí? El colágeno, el magnesio, pero sobre todo el colágeno. Y la verdad es que estamos perdiendo la plata, ¿sí? Como gastando la plata en esos suplementos. Y pues es triste porque literal nosotros vemos esos suplementos por todo lado y pues hay médicos que lo recomiendan tristemente. Eh, pero básicamente pues el colágeno y porque la toman, mucha gente como hay para tener la piel bonita y ya. Pero digamos que el colágeno hace parte de huesos, de cartílagos, de tendones, de piel, sí. Pero digamos que, para que lo vean acá, si realmente consumir colágeno aumenta el colágeno del cuerpo. Yo siempre lo digo básicamente como que el colágeno es como pretender que si tomamos sangre, aumentamos la producción de sangre. Básicamente es algo parecido. Pues obviamente no va a pasar. Y al consumir colágeno, nosotros no estamos produciendo más colágeno. Entonces, por eso les digo que realmente es una pérdida de dinero en esos suplementos. Si ustedes dicen, no, pero mi colágeno me empezó a ayudar, sí, me empezó a poner las uñas más duras, porque es lo que muchas veces recibo. Entonces, la verdad es que el colágeno es una proteína. ¿Sí? Si les empezó a servir, eso quiere decir que seguramente ustedes estaban teniendo era un consumo muy bajito de proteína. Pero lo que les digo, no es como que por consumir colágeno produzcan más colágeno, sino que el cuerpo es como, ok, colágeno me llega una proteína, lo digieren aminoácidos y eso lo puedo usar como cualquier otra cosa. Entonces, realmente nosotros, ¿cómo producimos colágeno? Primero, hay que comer suficiente y consumir proteínas, porque el colágeno se forma a partir de proteínas completas. Pues, ¿qué? Huevos, carne, pescado. Soy nosotros tenemos que empezar a evaluar. En cada tiempo de comida estoy teniendo alguna proteína, porque veo eso también mucho y es como mucha gente solo consume proteína, por ejemplo, al almuerzo. ¿Sí? En el desayuno, que es el tinto, en la comida, que es otro chocolate con pan, pues obviamente hay muy poquita proteína. Entonces yo siempre les digo, es mejor que no gasten en un colágeno o en un suplemento, sino que mejor gasten eso en comida. ¿Sí? Y que se coman, no sé, el huevo, el queso, el pollo, lo que sea. Eh, y esto también es súper importante porque el colágeno también se forma a partir de vitamina C, y es que consumamos alimentos ricos en vitamina C. Guayaba, kiwi, cítricos, frutos rojos.
Y eso también es súper importante, que usemos protector solar porque el sol puede degradar, pues dañar como el colágeno. Entonces, eso también me gusta explicarlo porque en verdad sé que mucha gente pues gasta en colágeno. Y obviamente pues sabemos que una buena alimentación está ya hablando a largo plazo como para evitar enfermedades crónicas, ¿sí? No transmisibles, diabetes, hipertensión. Entonces, aquí es donde mucha gente empieza como, ok, entonces solo mi alimentación va a ser proteína y verduras, ¿no? Pero pues obviamente no, una alimentación tiene que tener frutas, verduras, grasas, proteínas, y todo eso nos empieza como a ayudar y es un factor protector contra estas enfermedades, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es una alimentación saludable? Sí, aquí yo no me puedo poner a decirles como tú comes esto, porque pues obviamente no. Pero digamos que como a grandes rasgos, es como una alimentación que primero satisface nuestras necesidades nutricionales. Eso quiere decir que cada persona acá tiene necesidades diferentes, ¿sí? Se adapta a nuestro estilo de vida, es demasiado importante, porque lo digo, porque muchas veces abrimos Instagram, abrimos TikTok, y entonces vemos que una persona tiene determinada estilo de vida y es como, que voy a hacerlo igual, porque si esta persona pues está así, pues porque yo si hago lo mismo no estoy igual, ¿no? Y esto empieza obviamente a también incluso generar problemas como hasta mentales, porque sí, literal, como obsesiones, con estilos de vida que claramente van muy lejanos a lo nuestro, sí, a nuestro día a día, que son personas que claramente viven de eso, no tienen un trabajo de 8 a 6 de la tarde, y además de todo toca llegar y cuidar a los niños, ¿sí me entienden? Entonces, obviamente es adaptado a nuestro estilo de vida, ¿sí? A las necesidades de cada uno. A nuestra cultura, ¿sí? Nosotros no podemos pretender seguir a la influencia de Estados Unidos, que claramente está muy alejada de nuestra cultura, nuestro contexto. Y esto también es demasiado importante. Nosotros sabemos si realmente estamos teniendo una alimentación saludable, ¿no? No solo porque comamos frutas o porque comamos verduras, sino porque es una alimentación que nos da bienestar integral, o sea, un bienestar físico. Entonces, empiecen a pensar lo que les decía en sus niveles de energía, como, ok, mis desayunos sí se pueden estar viendo como el tinto y el pan, y si me doy cuenta que obviamente a las 10 de la mañana llego acá y ya estoy muerto del hambre y como cabizbajo, ¿no? Eh, pero pues también nuestra salud mental y emocional, ¿no? Entonces, si estamos teniendo una alimentación que además de todo, no sé, pasa mucho, nos genera culpa, nos genera malestar, nos genera esas comparaciones, es como paren porque pues no hay una alimentación saludable, ¿listo? Y es individual. Entonces, básicamente así es como hacer una alimentación saludable, ustedes empiecen a analizar si realmente la están teniendo o no. Suficiente, completa, consciente, adecuada, equilibrada, ya se los voy a explicar muy rápido. Suficiente es que, pues, lo que les digo, hay mucha gente que alimentación saludable lo ve como, ok, voy a empezar a restringirme y empiezo a quitar y a quitar y a quitar, y como súper poquito porque es algo saludable, ¿no? No, es una alimentación que es suficiente, es decir, nos permite tener energía. Esto es súper importante, pues no quedamos con hambre, ¿no? Porque lo que les digo, lo que veo mucho es como, no, pues yo me comí el pedazo de carne con la ensalada eh, y pues solamente tengo hambre, pero pues eso es porque es saludable, ¿no? Pues obviamente no. Completa. En una alimentación, todos los grupos de alimentos caben, ¿listo? Porque cada grupo pues tiene nutrientes diferentes. Desde las famosas harinas, cereales, raíces, tubérculos, frutas y verduras, claro que sí. A veces las dejamos como de lado y es como, me compro una fruta, no sé, cada 8 días y una ensalada cada 15 días. Pues no, obviamente sí están teniendo un consumo también muy bajito, pues empecemos a ver cómo empezamos a incluir un poquito más. Leche y derivados lácteos hacen parte de una alimentación saludable, no sé. Digamos que es un grupo también controversial como leche, pero pues tienen nutrientes que nos sirven, ¿listo? Si a ustedes no les causa nada gastrointestinal, lo pueden consumir. Las proteínas, las grasas, entonces las grasas también, pues ahorita hay como ese, no sé, no sé si han visto, pero entonces ahora solo chicharrón o tocineta, ¿no? Porque lo saludable. Pero pues no, uno tiene que también tener con un equilibrio el tipo de grasas, ¿sí? Aguacate, aceites, sí, también mantequilla, frutos secos, y claramente en una alimentación saludable igual puede haber algo de azúcares, no hay que dejarse tampoco meter ese terror. Varias también es demasiado importante. ¿Por qué? Porque una alimentación muy monótona. Desayuna todos los días lo mismo, almuerza todos los días lo mismo y come todos los días lo mismo, ¿sí?
Entonces, sí, ustedes pueden empezar a variar un poquito más, ¿sí? A tener diferentes alimentos de cada grupo y a tener diferentes preparaciones, eso también va a hacer que la alimentación sea un poco más chévere, ¿sí? Y que, porque lo digo porque, digamos, no tengan una alimentación muy monótona en su día a día. Entonces, llega el fin de semana, la gente, pues, las personas son como que llevan un poco más de variedad. Entonces también, obviamente, es como todo lo que no comieron el fin de semana y todo el placer que no tuvieron entre semana en la comida, pues la tienen el fin de semana. Y también pueden llegar como a esos extremos de todo el tiempo domicilio. Sí, entonces por eso hay que tratar de tenerlo también pues, durante la semana. Y entre más variedad, pues más nutrientes. Lo que les decía, adecuada, en verdad. La alimentación se adecua a nosotros. Nosotros tampoco tenemos por qué hacer lo imposible por adecuarnos a una alimentación que en verdad pues está alejada de nosotros. Y claramente pues a nuestra capacidad económica, ¿no? Porque pues también lo veo mucho y las personas por intentar tener una alimentación que la muestra la persona de Instagram, pues es como me estoy quedando sin plata, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Equilibrar, lo que les decía, porque lo digo y lo repito tanto, porque está esta famosa creencia que entonces la alimentación saludable solo es proteína y se acabó. Pues no necesitamos carbohidratos, proteínas y grasitas. Y esto también es demasiado importante, a mí me gusta mucho, como ya un poco más, como yéndonos a la parte emocional, mental de la alimentación, que es esa parte de la conciencia. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sobre todo cuando uno está trabajando, uno está como muy con el corre-corre, que tú comes y o no te das cuenta que estás comiendo, o comes mientras estás en el computador o en una reunión, o comes en 5 minutos súper rápido, pues claro, te desconectas totalmente de la alimentación. Entonces, cuando digamos que comemos sin esa conciencia, nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos saciados. Y eso es muy importante. Y comemos y comemos y comemos y comemos y comemos. Claro, a las 15 minutos que llega la señal de saciedad, es como, estoy llenísima o, uy, me cayó pesadísima la comida. ¿Por qué? Porque en verdad, pues, estuvimos pendientes de todo menos de la comida, ¿no? Y esto también es súper importante porque, pues, tristemente nos hacen creer que una alimentación saludable, entonces, lo que les digo, tiene que estar alejado de que nos guste, de que la disfrutemos, ¿sí? Y pues la alimentación también es eso, es placer, es compartir con personas, es, a veces uno necesita como ese chocolatito que cuando uno está triste, pues también es válido que lo suba uno, ¿sí? Y lo que les digo, sin culpa ni ansiedad. Si la alimentación que ustedes están teniendo les genera algo de culpa, algo de ansiedad, si comerse algo significa que a los 10 minutos estén como, ¿por qué lo dice? Y echándose el látigo, está muy normalizado tristemente, ¿sí? Como, no sé, voy a comer mi postre favorito, ¿sí? Y lo que les digo, está muy normalizado, pero eso no es normal, ¿sí? Y tampoco es normal como que me comí esto, entonces voy a ir 3 horas al gimnasio a quemarlo, o voy a dejar de comer. Son cositas en la alimentación que, pues, no son normales. Entonces, lo que les decía, la verdadera alimentación realmente es personal y única, y no se pongan tampoco a comparar su alimentación con personas. Mm, y eso también me gusta dejarlo muy claro, ¿listo? Las dietas jamás serán una alimentación saludable. ¿Qué es una dieta? Bueno, aunque técnicamente la palabra dieta realmente es lo que nosotros consumimos en nuestro día a día, básicamente, pero pues la dieta como que el concepto se llevó a un cambio, una restricción de alimentación, ¿no? Entonces vemos ahorita súper de moda la dieta cetogénica o keto, eh, la dieta baja en calorías, estos retos que uno ve como de baja de peso en 7 días o plan bikini o plan verano, no sé, es que hay muchas cosas. El ayuno intermitente y la dieta sin gluten, bueno, uno ve sin fin de cosas. Pero realmente es que las dietas y todo eso que les acabo de mostrar, lo único que empiezan a generar es esto, ¿listo? Desde efecto rebote, entonces no sé si aquí alguno ha hecho una dieta alguna vez en su vida. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace la dieta, baja, pero después sube. Se puede subir un poquito más. Exactamente, eso pasa y es un efecto secundario de las dietas. Es como, yo siempre le digo así, es como la letra chiquita de las dietas que nadie te dice. Desconexión de hambre, pues de señales de hambre y saciedad. Pues claro, cuando estás haciendo una dieta, tú empiezas a desconectarte de tu cuerpo y a desconfiar de tu cuerpo. Si te da hambre, es como, ok, tengo que tomar agua, tengo que comer chicle, tengo que... No hay formas de
y es tu cuerpo diciéndote, pues, amigo, necesito energía, ¿no? Culpa y ansiedad con la comida, porque ya es tanto porque lo veo demasiado, y muchas veces eso, en silencio, pues nadie habla de eso. Insatisfacción corporal, tristemente es algo que las dietas nos dejan, y es como, nosotros, claro, empezamos una dieta tal vez buscando un cambio de nuestra imagen corporal, y terminamos sintiéndonos peor con nuestro cuerpo. La dieta es el factor principal de caer en un trastorno de la conducta alimentaria, baja autoestima, claramente deficiencias nutricionales, porque si se dan cuenta, ok, quito cantidades, sí, o lo que sea, pues eso empieza a dejar de darnos cosas que necesitamos. Alteraciones metabólicas en nosotras las mujeres, una dieta así, incluso el triple de error, porque le da equilibrios hormonales, vamos a tener locuras en nuestro ciclo. Pérdida de masa muscular, cuando hacemos dieta y perdemos peso muy rápido y nosotros decimos, sí, está funcionando. Lo que está pasando es que estamos perdiendo masa muscular y puede equilibrarse, ¿sí? Aislamiento social y atracones. Entonces, por eso pues les digo, como realmente una dieta, nunca la vean como una solución, ni como, ok, quiero mejorar mi estilo de vida, dieta, no. Entonces, realmente, pues, como se ven, no sé, desayunos, por ejemplo, porque les digo, equilibrados, pero también ricos, ¿sí? Que nos van a dar esa energía, pues, estable. Por ejemplo, lo que les decía, una tostada, incluso integral, alguito de aguacate, bueno, ya. Podemos hacernos, no sé, cuando tengamos más tiempo, como una preparación de, ok, tenemos yogur, tenemos frutas, tenemos semillas, tenemos frutos secos, o queremos darle más sabor, no sé, ok, tenemos miel, sí, por ejemplo, algo tan básico como la arepa, que es muy colombiana, con unos nuevos pericos, ok, si además de todo esto le adicionamos una fruta, pues queda un desayuno súper balanceado y lo que les digo, vamos a hacer rápido. Avena, por ejemplo, con huevos, o burritos, ¿sí? Como wraps, que en verdad pues uno hace muy rápido. Lo mismo los almuerzos, ¿sí? Cuando desde un bowl que tienen okay, un poquito más de vegetales, pero pues también su proteína, pero además de todo le queremos dar un poquito de sabor, entonces podemos usar, no sé, queso crema, o una, ¿cómo se llama? Una aderezo, por ejemplo, de yogur con aceite de oliva y ajo, que además de todo sabe muy bien. O, pues, mucho no tenemos nada de tiempo y queremos algo básico y rápido. Ok, sacamos una carne molida, un arroz, un poquito de plátano, una ensalada. ¿Sí? Eh, Frijoles, sal, incluso, pues, hasta una hamburguesa, si además de todo lo hacemos en la casa, pues, perfectamente puede ser un almuerzo equilibrado. ¿Sí? ¿Sí? Días de comida, lo mismo. Es como, ok, tengo no sé, llegué tardísimo a la casa y pues obviamente no me voy a poner a preparar muchas cosas, ¿no? Ok, tengo rápidamente tortillas, tengo un vaso de lechuga, me meto un poco de pollo en la almuerzo, ya. Lo armé todo y me lo como. Tengo un sándwich, tengo atún en la casa, tengo un tomate y tengo aceite de oliva, tengo pan. Ya armé el sándwich y me lo hice. O desde, ok, vuelvo a repetir algo del desayuno, ¿sí? Hay gente que nos gusta comer lo mismo el desayuno. Y también puede ser perfectamente una comida, ¿listo? Y los snacks también, pues, digamos que cuando uno obviamente trabaja, si incluso no puede traerse cositas, pues también sirve, ¿no? Como cuando que les decía, mantener esa energía. Y que muchas veces, pues, uno en una oficina sale que pues, lo único que hay, bueno, el éxito, pues, uno puede comprarse un poquito más de cosas, pero a veces en las empresas, cuando sale lo único que hay, no sé, es el puesto de la arepa frita y la empanada frita, ¿sí? Pues, por eso uno también se puede traer cositas a la oficina, pues te facilitan la vida. Pero digamos que a mí también me gusta ser muy integral y tengo que también saber que pues la alimentación es importante, pero no es lo único que realmente nos da bienestar, ¿sí? También son otras cositas que van más allá y que obviamente son importantes. Entonces, descanso, hidratación, manejo del estrés y conexión. Entonces, rápidamente, ya para terminar, vamos a hablar de eso. Primero es el descanso, ¿sí? Porque lo digo muchas veces, digamos que desplazamos el descanso. Pues no sé, me duermo a las 11. Obviamente hay que ver como cada caso, ¿no? Porque pues, si llegan tarde a la oficina es como que tengo una familia, tengo hijos que, sí. Pero pues entre lo posible, porque muchas veces que pasa, pues uno se cae. ¿Sí? Y salgo esta es como una hora ahí, pues escroleando. Eh, Sino realmente, como, ok, apenas ya puedo descansar, pues voy a darme un descanso. Digamos que
Básicamente, si nosotros no tratamos de invertir en el descanso a largo plazo, eso aumenta mucho más, por ejemplo, el riesgo que la alimentación de enfermedades. Sí, entonces yo siempre lo digo, pues el descanso en verdad es una necesidad básica y que muchas veces lo sé porque también lo veo como el celular nos quita, como el descanso, ¿no? Lo segundo, la hidratación. Entonces, a veces nuestra hidratación se convierte en o únicamente gaseosas o en bebidas energizantes, entonces tengo ahí el Vive 100, o bueno, incluso el tinto, y no, tengamos el agua, ¿no? Entonces es importante que también empieces a pensar como que cuánta agua estoy tomando, digamos que la fórmula muy rápida para no determinar más o menos cuánto agua debería tomar uno, es 35 mililitros por el peso actual de uno, ¿sí? Y eso, pues nos da una estimación, pero digamos que también, por ejemplo, muchas veces como la nula mental o la falta de concentración también se debe a que no estamos tomando suficiente agua. Entonces, formas también de medir, pues, la hidratación, cuando vayan al baño a hacer chichi, vean el color de su orina, que está muy oscura, como un amarillo muy concentrado, quiere decir que hay una deshidratación. Si sale clarita, pues quiere decir que ya hay una mejor hidratación. Pero también, digamos que la hidratación también nos permite tener una digestión pues, mucho más sana. Esto también es demasiado importante, ¿listo? Y es que básicamente, pues, lo sé, obviamente uno tiene trabajo de oficina, entonces uno está sentado todo el día, básicamente. Y en la casa, pues, es peor, porque al menos uno no se está en la oficina, se para, baja de almuerza, lo que sea, pero uno en la casa, pues, incluso tener mucho más sedentarismo. Pero básicamente saber que el cuerpo está hecho para moverse, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de mover el cuerpo se empieza a apagar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando de verdad no empezamos a dar movimiento al cuerpo? Primero, el cuerpo te empieza a hablar cuando lo. Entonces empieza a aparecer el dolor de espalda, el cuello súper tenso, digamos, es donde guardamos el estrés, en las articulaciones, los músculos. Y es preocupante porque obviamente uno ya ve gente de 28 o 30 años y son como, pues, un dolor de espalda, ¿no? Y pues eso obviamente no es normal. Eh, lo segundo, el cuerpo también responde con mucho cansancio. Entonces, el hecho de nosotros estar todo el día en una pantalla con esa luz azul, además de todo quietos y sin movernos, pues la fatiga va a subir aún muchísimo más, ¿no? Pues, cuando nos empezamos a mover un poquito más, el cuerpo también como que se activa, ¿no? Y estamos mucho más enérgicos pues, durante el día. Y pues también con rigidez, ¿no? Como esa sensación de uno decir, ya los 30 llegaron, entonces ya estoy oxidado, ¿no? Son cosas que también uno normaliza, pero pues digamos que se puede evitar. Entonces, por eso esta frase me gusta mucho y es como no dejamos de movernos porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de movernos. Entonces, no quiere decir que, bueno, entonces ahora 3 horas de ejercicio diario, obviamente no, pero sí empezar como a incluir un poquito más el movimiento o al menos no estar tan sentados durante el día. Esta obviamente pues también es súper importante, ¿no? Y es como se le dice ahorita la epidemia, la pandemia del siglo XXI, y es el estrés, ¿no? Entonces es también saber que cuando nosotros estamos constantemente estresados, eso genera en el cuerpo algo que se llama la carga alostática. Eso tiene muchas implicaciones también a nivel de enfermedades, por ejemplo. Sí, porque nosotros, ok, estamos teniendo una alimentación balanceada, nos movemos de vez en cuando, pero pues mucha vivimos estresados todo el día. Pues, ¿saben? El cuerpo igual va a responder, igual el cuerpo va a estar tenso, pues a más seguras, a menos deje de dormir de calidad, ¿no? Digamos que todo empieza a articularse. Digamos que eso pasa como cuando uno habla de salud, todo empieza a articularse. Entonces es importante que, de verdad, saber que si uno está así todo el día, pues el cuerpo también va a estar así todo el día, ¿no? Entonces es importante uno buscar como así sea, un minuto, literal, o sea, mientras estoy trabajando, que estoy demasiado estresada, un minuto voy a parar, en un minuto no va a pasar nada, pero sí va a ser ese minuto que me va a ayudar como a bajarme un poquito. Además que el estrés, por ejemplo, no sé si les pase, pero el estrés, por ejemplo, puede hacer que uno le dé mucha hambre. O es como que quiero comerme la nevera entera porque estoy estresada. Sí, mucha gente, por ejemplo, únicamente sabe controlar o manejar el estrés a través de la alimentación. O hay gente que, por ejemplo, es como está estresada y se me quita absolutamente todo el apetito. Eso no quiere decir que el cuerpo no necesite energía. ¿Sí? Entonces, ahí empieza como uno a ver eso.
Obviamente también esta parte de la salud mental es demasiado importante, ¿no? Y lo que les digo, pues somos seres integrales. Entonces también lo veo mucho en consulta, y pues es porque trabajo con, sobre todo con esta parte de psiconutrición, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces también lo que les digo, sé mucho cómo se articula la parte emocional con la alimentación. Y muchas veces lo que les digo, la gente calma sus emociones a través de la comida. Entonces, por eso también es importante que uno, pues, al menos exprese emociones, ¿sí? Ver la represión de las emociones en el cuerpo tiene un impacto grandísimo. Entonces, por eso es como importante. Y este también es demasiado importante. A uno casi no se lo menciona, si uno no va al médico y el médico no le dice nada de esto, pero esto es demasiado importante porque el ser humano también está hecho para eso, ¿sí? Y alejarnos como de contacto con la naturaleza también afecta a nuestra salud mucho más de lo que ustedes creen, ¿no? Entonces, empezando, porque obviamente uno está en una oficina, encerrado en la ciudad, y es muy poco el sol que toma. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, el sol es igual a la vitamina D, por eso hay tanta deficiencia. Cuando uno está también, pues entre tanta oficina y digamos que ladrillo, pues obviamente también aumenta el estrés. Entonces, cuando tengamos en verdad la oportunidad de conectar con entornos un poco más naturales, es un descanso para el cuerpo. Y ya, entonces básicamente digamos que esto es más que todo como para que uno reflexionar, ¿saben? Cómo están esas cositas en la vida de uno. Digamos que cuidarnos es como una forma de agradecerle como al cuerpo lo que hace por uno. ¿Alguna vez en el día o ustedes se detienen a pensar, darle gracias a su cuerpo por lo que hace? Pues hay gente que sí, hay mucha gente que no, ¿no? Entonces también, esa también es como la invitación que les quiero dejar, y es que también se tomen así sea un momento en el día como para tener eso se llama esa conexión corporal, ¿no? De saber que en verdad su cuerpo tiene mucho más, hace mucho por ustedes, y uno a veces pues es un poco desagradecido, no lo cuida lo suficiente, no le da descanso, no le da agua, solo es como una carga de estrés, incluso le habla terrible y llega al espejo y se ve y es como muchas palabras muy fuertes, sino también como que agradecer al cuerpo en verdad también ayuda mucho y también baja sus niveles de estrés. Y esto es importante porque pues no se trata de vivir más años como porque sí ya, sino se trata de vivirlos bien, pues con energía, con independencia. ¿Sí? Si nos dejamos de mover cuando seamos adultos mayores, vamos a perder independencia. Y lo que les digo, un cuerpo que nos acompañe, que sea nuestro amigo, y no un cuerpo que nos limite y al final pues termine siendo como el enemigo, ¿no? Entonces, básicamente pues era eso. Mm, Era como hablar de todo un poquito y como de un estilo de vida un poquito más saludable. Y ya, entonces no sé si tengan alguna pregunta de alimentación. Lo que les digo, pues es que ahorita hay demasiada información sobre alimentación, entonces es normal como pues, tener como ese tipo de dudas, ¿no? Muchas gracias. Ok. Esperen, listo. Muchísimas gracias por conectarse. Juan tiene alguna pregunta para la profesional que nos acompaña? Todo está muy bien. Bueno, bueno, compañeros, muchas gracias por su tiempo. Que tengan un buen martes. Se compartirá el material en el transcurso del día. Muchas gracias por todo. Gracias, Caterina. Gracias, buen día, que esté bien. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.